Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en el canal te contamos todo lo necesario para hacer tu propio controlador de simulación de trenes. Tenemos un nuevo diseño, así que si quieres realizar el tuyo propio, no te pierdas este vídeo tutorial. ¡Comenzamos! Bien, pues ya todos recordaréis mi antiguo controlador de simulación de trenes y hoy en el canal os traigo un nuevo diseño con una nueva configuración, por lo que podréis elegir el modelo que más os guste, ya que os voy a dejar datos que os van a valer para los dos. En primer lugar, para el soporte, vamos a seguir utilizando cartón, porque a mi parecer es el material más manejable y el más sencillo de fabricar, tanto para cortarlo como para hacer los agujeros de los botones, y como es mi caso, si no tenéis un sitio fijo para jugar y lo tenéis que trasladar. Como decía, si no tenéis un lugar propio para el controlador, hacerlo de madera, por ejemplo, resultaría muy pesado. Ya simplemente el modelo que hoy os presento en cartón pesa 2,5 kilos. Así que imaginaros el peso si fuera de madera. No obstante, vosotros lo podéis hacer con el material que queráis. Aquí os dejo la plantilla a escala del nuevo modelo. Y aquí también os dejo la del antiguo, por si preferís hacer este modelo. Como os digo, podéis hacer el que más os guste o hacer otro diferente a vuestra elección, porque el modo de fabricación y la configuración posterior es la misma. Lo primero, deciros que este modelo, si lo queréis hacer tal cual, no os sale barato, ya que vamos a utilizar 4 joysticks, pero igualmente podemos empezar con uno más pequeño con 2 palancas solamente. Esto ya dependerá de vuestra economía. Bien, pues lo primero es ir a una conocida página china de venta online y comprar los materiales. En primer lugar, vamos a necesitar un kit completo arcade como el que estáis viendo, donde vienen incluidos 2 joysticks, 2 placas, botones y cables. Hay infinidad de ellos, más caros, más baratos, con o sin gastos de envío, con botones iluminados o de colores. Yo os voy a dejar en la descripción del vídeo alguno de ellos para que tengáis alguna referencia. Si lo preferís, como fue mi caso, podéis visitar esta otra página de venta online de origen americano, donde tendréis otras opciones y la entrega es mucho más rápida. Si queréis hacer un controlador como este de 4 joysticks, tendréis que comprar 2 kits como este que estáis viendo. Aquí tenéis otras opciones más económicas, pero recordad que los kits deben ser completos. En cuanto a los botones, os digo algo muy importante. Los botones deben ser momentary, que significa que está accionado mientras lo tengamos pulsado, y no latching, que es un interruptor que mantiene su estado después de ser activado, por lo que tendríamos que volver a pulsar para desactivarlo. Dentro de los momentary que podéis comprar, tenemos 2 modelos. Este que hace un clic cuando lo pulsamos y que lleva el interruptor aparte. Y este otro que lleva el interruptor integrado y que es más tipo máquina arcade. También los podréis comprar iluminados, como siempre digo, a vuestro gusto. Yo soy muy de luces, además suelo jugar de noche con todo apagado, por lo que este controlador va a ir bien iluminado. Aquí tenéis esta seta de parada de emergencia, que no es que la vayáis a usar mucho, pero queda muy chula puesta en el controlador. Es totalmente opcional y es un claro ejemplo de latching. Mientras lo pulsemos se va a quedar activado y para desactivarlo tendremos que liberar la seta. Esta llave de contacto la utilizo para encender el tren, pero al ser también latching no funciona correctamente, pero queda bastante aparente una vez puesta en el controlador.
También es totalmente opcional e igualmente que la seta, os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. También vamos a necesitar un duplicador USB de 4 entradas como este, porque vamos a conectar 4 placas con sus respectivos cables. Me han preguntado mucho sobre cómo conectar los 4 mandos y hoy vamos a ver cómo hacerlo para dar funcionalidad completa a todos los joysticks. Mi antiguo controlador tenía solamente 2 cables, porque 2 de los 4 joysticks de los que disponía no eran totalmente funcionales. En este caso sí que lo van a ser y luego más tarde veremos cuál es el motivo. Y este es el momento donde le tienes que dar un fuerte like al vídeo, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Y vamos a empezar con la fabricación. Lo primero que vamos a hacer es cortar el cartón a medida, cosa que es muy sencilla con una regla y un cúter. Y luego vais a troquelar los dobleces por las líneas hasta que tengáis armada la base del modelo. Yo los laterales los tuve que cortar aparte porque no me entraban en el cartón que tenía. Más adelante los tendremos que pegar a la base. Luego tendréis que marcar los agujeros de los joysticks y de los botones en la posición que queráis y tantos botones como vayáis a poner. Con un cúter o un bisturí iremos taladrando el soporte del cartón e iremos instalando los botones. Quizás mi modelo resulte un poco saturado, ya os digo que podéis poner los botones que queráis a vuestro gusto, pero yo os recomendaría que no seáis tacaños con los botones y luego os explicaré también el motivo. Si finalmente habéis decidido instalar la seta y la llave de contacto, cogeremos 2 de los cables que nos sobren, quitaremos los bornes, pelaremos los cables y los conectaremos a la seta como estáis viendo. Haremos lo mismo con el interruptor de la llave de contacto y los instalaremos en el controlador a nuestro gusto. Instalamos tantos joysticks como vayamos a poner y una vez colocado todo nos quedaría más o menos con este aspecto. Si tenemos botones momentary con interruptor aparte, los montaremos en el soporte y conectaremos los cables correspondientes. Esto lo haremos con los demás botones que tengamos, sean del tipo que sean. Conectamos los cables de los joysticks a las placas. E iremos conectando todos los cables que tengamos disponibles a la placa correspondiente. Es importante que sepáis que en este lado de la placa no conectaremos ningún cable. A continuación pegaremos los laterales de la caja, que sin duda es lo que más me costó. Yo en mi caso lo hice con una pistola de silicona caliente y me quedó bastante robusto. En las pestañas que nos quedan al realizar el troquel, colocaremos velcro adhesivo para poder cerrar la caja. Y este es el estado de cómo queda una vez conectados todos los cables. Y este es el aspecto de cómo queda una vez finalizado. Podéis poner etiquetas con los nombres de cada botón con un dimo, que como veis queda bastante aparente. Lo siguiente que nos queda por hacer es conectar los cables de las placas al duplicador y conectarlo al PC. Os aconsejo que numeréis los cables de alguna forma para que una vez configurados no los cambiéis. Pasamos ahora a la configuración del controlador con el programa Joy2K. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, elegir un nuevo perfil y nombrarlo. En este caso vamos a configurar el controlador para una Vectron. Iremos al apartado Opciones y elegiremos los joysticks que tengamos instalados. En este caso vamos a poner 4. Ahora vamos a configurar este joystick para el regulador. Si le damos hacia arriba al joystick, se nos va a iluminar en la aplicación Joy2K el botón al que corresponde.
Lo seleccionamos y ponemos el botón asignado para aumentar regulador. En este caso sería la tecla A. Si le damos hacia abajo al joystick, se nos iluminará en la aplicación Joy2K otro botón. Lo seleccionamos nuevamente y ponemos el botón que corresponde para disminuir regulador. En este caso sería la tecla D. Ahora vamos a pasar a configurar nuestra luz de testero, encendido y apagado. Pulsamos el botón del controlador, verificamos la tecla a la que corresponde y hacemos lo mismo que anteriormente. Lo seleccionamos y en este caso sería la tecla H. Ahora vamos a elegir, por ejemplo, este botón para apagarlas. Seleccionamos el botón en la aplicación y ahora vamos a poner la combinación de teclas que tenemos que pulsar en el teclado del PC para apagar las luces. En este caso sería Shift más H, por lo que pondremos aquí dicha combinación. Quedaría en la aplicación de esta forma. También podemos configurar en el controlador las teclas Control y Shift para poder combinarlas desde el controlador. Por ejemplo, para la combinación que acabamos de ver, apagar las luces, o para encender los sistemas de seguridad PZB y LZB, o SIFA. Esto ya va sobre gustos. La finalidad de tener un controlador de este tipo es para poder jugar al simulador de la manera más realista posible sin tener que tocar para nada el teclado ni tener que estar buscando con el ratón los manejadores por el pupitre de la locomotora. Obviamente esto se consigue asignando el mayor número de botones al controlador. Este simulador de control de trenes está específicamente diseñado para cualquier tipo de locomotoras de tren Single 4. Si estamos manejando una locomotora americana, apenas podremos asignar botones a nuestro controlador, pero naturalmente no vamos a estar siempre conduciendo locomotoras americanas. Sin embargo, si tenemos una Vectron o una Allegra, donde los mandos de las locomotoras son totalmente funcionales, la mayoría de ellos, tendremos infinidad de botones para poder asignar al controlador, con lo que si no queremos seguir buscando con el ratón por el pupitre del tren, no nos podemos quedar cortos instalando botones en el controlador. Por lo tanto, tenemos que ser generosos en el número de botones para poder operar con cualquier locomotora del juego. Y ahora viene donde os explico el porqué de tener funcionalidad completa en los joysticks y tener que conectar 4 cables. Si por ejemplo estamos jugando con la Vectron, vamos a ver qué regulador, AFB y frenos tienen el movimiento de arriba a abajo. Pero sin embargo, si nos vamos a una locomotora americana, dicho movimiento sería de derecha a izquierda, por lo que para tener mayor inmersión en la simulación, necesitamos que los joysticks tengan funcionalidad completa, pudiendo configurar regulador, freno automático, freno independiente y hasta incluso freno dinámico. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción sobre la Vectron que acabamos de configurar. Bien, pues aquí tenemos nuestro tren. Lo vamos a configurar, arrancar y conducir desde nuestro controlador sin tocar para nada los manejadores del pupitre con el ratón. Lo primero que vamos a hacer es desconectar el freno del tren, inversor hacia adelante, luces de testero en largas atenuadas, conectamos el AFB, conectamos el sistema de seguridad SIFA,
Conectamos sistema de seguridad PZB y LZB. Zugbeeinflussung. Soltamos frenos. Seleccionamos la velocidad de LiveB en 40 km por hora. Confirmamos el LiveB y aplicamos potencia. Ya sabéis que a partir de 5 km por hora se nos activa el sistema de seguridad PZB y tenemos velocidad restringida a 45 km por hora. Reconocemos IFA. Reconocemos IFA. Y se nos acaba de apagar el aviso de restricción de PZB, con lo que ya podemos ir subiendo de velocidad. Reconocemos IFA. Se nos acaba de activar el sistema LZB, por lo que a partir de aquí el sistema gobernará automáticamente la velocidad del tren. Bueno, pues esto es todo. Espero que os animéis a fabricar vuestro propio controlador de simulación de trenes. Siguiendo mis pasos podéis hacer uno igual al mío o hacer volar vuestra imaginación. Y nada más. Solo me queda pediros que si os ha gustado el vídeo le deis un fuerte like, suscribiros si aún no lo habéis hecho
y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.